vez pasada, como habíamos anunciado, está con nosotros aquí en estudios en vivo, bueno, Gabriela Fulco, que es la presidenta en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente, INISA, ese organismo que ha cambiado tantas veces de nombre. Buenos días, gracias por estar con nosotros acá. Buenos días a ustedes, muchas muy gracias. Amable, muy gusto. amable. Bueno, hay muchos temas para hablar. A lo largo del tiempo han ido pasando varios directores. Estábamos recordando el caso del padre Mateo, y todos tienen algún problema allí adentro, hay algún problema endémico. En las últimas horas hubo un comunicado del sindicato, después hablaremos algo de eso si usted quiere. Pero lo interesante es el diagnóstico que realizó ayer en Búsqueda, que nos dejó a todos un poco... Uno sospechaba algunas cosas, porque el propio Mario Layer hace poco, el director nacional de policía, en aquella entrevista que le hizo Gabriel Pereira, hablaba de una parte de la población que tiene como otro lenguaje y ya no se lo puede entender. Es medio generalizado entre los chicos que caen en el INAO o INISA detenidos estos problemas culturales, problemas del lenguaje. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el tema es así. Yo creo que primero hay que darle marco a lo que es históricamente la evolución del delito, ¿no?, en nuestro país y de la criminalidad. Y los que hemos estado en un recorrido amplio de esta temática de 30 y pico de años, bueno, podemos ver, yo desde mi actividad como perito psicóloga en criminología durante más de 20 años, y el análisis de la casuística criminal consecuentemente con eso, hemos visto una evolución del delito, de los perfiles, sobre todo, y se pueden marcar dos épocas, ¿no? Una primera época hasta casi el año 2000, en la cual podíamos diferenciar muy bien lo que era la delincuencia juvenil en cuanto a modo y forma de presentación y actividad delictiva en sí, y tipos de delito también, a la de los adultos. Eso fue cambiando muy rápidamente y sigue cambiando y va a seguir cambiando además, porque estamos en un mundo globalizado y tenemos el impacto negativo, por un lado, de la globalización justamente sobre los temas de criminalidad y delincuencia. Por lo tanto, hoy no hay diferenciación. Un poco lo que se ve es que llegan chicos, sobre todo, que han vivido procesos de victimización tempranos muy importantes. De eso hemos hecho dos investigaciones, una en el año 85, en el penal de Punta Carretas, sobre 1.500 delincuentes que allí estaban, y otra en el año 2009 en Cárcel de Mujeres, sobre una población de 450 mujeres. Entonces, yo creo que primero lo que hay que mirar es, dentro de la multicausalidad que tiene el delito, hay que mirar estas experiencias tempranas que producen daño emocional, sobre todo daño a nivel del psiquismo, de un psiquismo que está en formación y continúa en formación hasta los 25 años. Y por lo tanto, el primer enfoque que uno tiene que dar frente a la presencia de un joven que ha cometido una inconducta es entender sus procesos de victimización tempranos, en donde en dos grandes bolsones se agrupan. Por un lado, la violencia social vivida hasta la fecha, que puede ser situaciones de pobreza, abandono, situación de calle, trabajo infantil, en fin, es una minuta general de situaciones que hacen al impacto social y a la desprotección y al desamparo, sobre todo vivido durante años claves, sobre todo primera infancia y segunda infancia. Y con eso se cruza la violencia familiar, que para mí es un factor determinante en este tipo de cuestiones, en donde el maltrato físico-emocional y sobre todo el impacto y la secuela del maltrato emocional, sumado también a otras formas como el abuso sexual, es lo que va generando y enraizando la posibilidad de ocurrencia de hechos delictivos en la franja que nosotros atendemos, que es de 13 a 17 años. Es un cambio cualitativo, digamos. Es un cambio cualitativo, por lo cual uno recibe a jóvenes sumamente dañados que vienen con carencias serias, y esto que impactó tanto respecto a que hay un porcentaje que es mundial y que está muy estudiado, y me llamó la atención que fuera tan
estén, que hubiera tanto asombro con esto de que hay un porcentaje, tanto en adultos como en jóvenes, que es irrecuperable, porque es un estudio de toda la vida dentro del marco de la criminalidad. En todas las cárceles del mundo sabemos que hay un porcentaje. ¿Y de qué estábamos hablando? Estamos hablando que en el tramo de privación de libertad, con carencias profundas, nosotros tenemos jóvenes que pasan más tiempo en clínicas psiquiátricas que con nosotros, porque permanentemente hacen crisis que determinan, por la patología que traen, que los tengamos que internar. Entonces es muy poca la expectativa y la esperanza de recuperación, entre comillas, para una vida en sociedad, dentro de los parámetros que podemos llamar todos normales, de inserción laboral, educativa, en fin, de respetar las normas sociales de estos chicos que ya vienen con este hándicap importante de trastornos psicopatológicos, que a la hora de la comisión del delito y de estar frente al juez no da el diagnóstico para definir una inimputabilidad. Por lo tanto, bueno, desde esos grados secuenciados a otros, tenemos una población muy variada. Y bueno, pero no todo está perdido, como decimos, ¿no? Y vuelvo al tramo de privación de libertad. El tramo de privación de libertad, con estas carencias tan profundas, determina que haya que pensar en dispositivos al egreso, que en este periodo que ya lleva 4 años lo hemos estado organizando, diseñando y armando, para que puedan ser acompañados en su salida y a largo plazo, y en esto hay muchas experiencias internacionales que muestran que un seguimiento y acompañamiento de 1 a 5 años, con toda la batería de servicios sociales, psicológicos, médicos, educacionales, todo lo demás, puede hacer que baje la reincidencia o que no haya más reincidencia. Pero bueno, esa es la realidad y todavía a nosotros nos falta progresar en ese trecho. Hemos hecho convenios con el MIDES, que tiene un montón de servicios en territorio, con el INJU, que a su vez a través de Jóvenes en Red puede generar instancias de acompañamiento. Pero bueno, es un trabajito que va a llevar un tiempo para instalarlo, para que abarque a todos y sobre todo a aquellos que más necesidad tienen y que salen con un diagnóstico de alto riesgo. Claro. Fulco, sobre esa población que usted describía con detalle, que podríamos considerar irrecuperable, ¿qué se hace o qué se puede hacer frente a esa realidad? ¿Tirar la toalla, asegurarse de que estén contenidos y que no salgan, que no se escapen? No, justamente esto, ¿no? Por eso decía, el tramo de privación de libertad, nosotros, ustedes van a ver la segunda nota, porque falta la segunda parte de la nota de búsqueda, donde hablamos de los planes de rehabilitación centrados en el área de educación. Eso va a salir la semana que viene. Lo podemos detallar acá y podemos hablar de eso. Hoy tenemos el 100% de los jóvenes dentro del sistema que estudian. Es un cambio cualitativo importante. Incluso los irrecuperables. Incluso están están estudiando el año que dejaron y que quedó interrumpido por alguna razón antes de su ingreso. Están en convenios educacionales y laborales, están activos, dentro del sistema están activos, tienen tratamientos, hoy día incluimos todo lo que es la psicoterapia grupal e individual para aquellos que lo necesitan, eso es nuevo también en este periodo, antes no había, por lo tanto, una vez por semana hay instancias de atención psicológica grupal donde se trabajan diferentes temáticas. Empezamos con todo lo que es la problemática de la falta de control de impulsos para pasar al acto frente a una situación que nos incomoda, nos angustia y nos enoja, donde debe haber algunas instancias de reflexión intermedias antes de tomar una decisión de pegar a otra persona, por ejemplo, pelearse entre ellos, en fin, así como un grupo que trabaja con los que ingresan para la adaptación al periodo de observación, que ahora es de 150 días en el centro de ingreso, y en fin, otras temáticas que también vamos hablando y combinando con ellos de acuerdo a sus necesidades. Es importante decir que nosotros incorporamos también la figura del delegado, que no existía. Esto también brinda transparencia a la gestión y brinda seguridad respecto a hechos que puedan estar ocurriendo en el sistema. Delegado de los
delegados de los jóvenes de los cada jóvenes. módulo o centro que ¿Los lo eligen hicieron, ellos o cómo lo es? hicieron todo en un proceso de votación cívica común con Sí, sí. con cuartito para votar, propaganda previa de los candidatos. ¿Hicieron campaña? Hicieron campaña, tuvieron un mes para hacer su campaña. Y bueno, ellos tienen instancias donde se reúnen, presentan lo que es la voz de sus compañeros, tanto a la dirección de los centros, como una vez por mes son recibidos por el directorio en forma más reservada, por si hay alguna cuestión que en las instancias del propio centro no es conveniente transmitirlas, que tengan algo más reservado y que toda la información que ellos quieran vertir, nosotros la podamos recibir. También porque está lo otro que lo fija la convención, de que hay que incorporarlos, hay que escuchar la voz de los jóvenes en aquellos planes que se preparan, generalmente preparados por los adultos, a veces con desconocimiento de las necesidades y los gustos de los jóvenes, y por lo tanto ellos presentan sus inquietudes y sus proyectos, y bueno, y vamos viendo qué se puede hacer de acuerdo a lo que les interesa. Hasta no hace muchos años atrás era muy frecuente que menores privados de libertad se escaparan de los centros en los que estaban alojados. Eso se terminó. No, algún intento bueno. Sí, algún intento de lo que nosotros llamamos salida no autorizada. Siempre hay, la mayoría de los que han salido han sido reintegrados, puede ser que haya uno o dos que aún no hayan sido reintegrados. Pero muy lejos de lo que eran las cifras anteriores. Muy lejos, mucho menos, absolutamente casi desaparecido. ¿Y cómo lograron eso? Como la situación, bueno, porque... A ver, si pensamos que un joven que tiene un plan de trabajo individual y personalizado, el cual hemos trabajado con él para justamente tratar de personalizar aquello que tiene que ver con sus necesidades y gustos, y con la familia, y ve que tiene una serie de oportunidades y está rodeado de un equipo técnico y de educadores que trabajan con él en un plan y en objetivos a corto y largo plazo hasta que se venza la medida socioeducativa, pero sobre todo se trabaja para las medidas sustitutivas que en determinada altura de la progresión de su trabajo en el centro pueden obtener. Bueno, ya hay otro estímulo y otra motivación que no es estar encerrado 24 horas. Pero se habrán tomado otras medidas de seguridad también. Sí, se habrán hecho cambios en eso. Las medidas de seguridad siempre están. Hicimos protocolos, nos acompañan en esta tarea, porque no es solamente un centro que pueda, una dirección, un directorio de turno que pueda estar pensando la reconstrucción de este sistema. Creamos una instancia que es la Comisión Asesora Intergubernamental, que nos reunimos una vez al mes con todos los ministerios y organizaciones que tienen que ver con la problemática de las medidas privativas y no privativas, pero también nos acompaña por confianza en lo que esta administración ha dado y ha presentado como plan. Nos acompaña UNICEF, Naciones Unidas, la Oficina de Droga y Delito. Con ellos hemos reformulado los protocolos de sanciones, de visitas y de seguridad. Entonces, estos avales que nos hacen estar en consonancia con la normativa internacional en materia de derechos humanos, porque está todo escrito. ¿Y han cambiado No funcionarios en los que tienen que ver con la seguridad? ¿Han tenido que hacer cambios en eso? Absolutamente lo hicimos de vuelta. Todo lo que es lo que era el área de la Dirección de Seguridad se hizo de vuelta. En principio yo vine acompañada de 10 técnicos, especialistas y con trayectoria en la materia. Quiero decir también que hoy día el directorio, después de algunos cambios que hubieron en 2 oportunidades, está integrado por la asistente social Betty Policar, que también tiene una trayectoria importante en esta materia, y por el señor Álvaro Viviano. Y estamos rodeados de un grupo de técnicos que pensamos y piensan todos los días el sistema, y yo creo que este sustento de tarea científica, de mirada científica sobre el sistema y sobre los detalles que hay que ir trabajando, es parte de los éxitos que nos han permitido progresar y cambiar. Claro. Fulco, los menores que están privados de libertad, ¿cuántas horas de patio tienen? ¿O cuántas horas pasan encerrados? Bueno, mira, no se evalúa de esa manera ya la gestión del cotidiano. A ver, nosotros tenemos 13 centros. Hemos cerrado algunos que por las condiciones edilicias se iba a venir el techo abajo, condiciones que son malas para los jóvenes y también para los trabajadores del sistema.
No tenemos una situación ideal desde el punto de vista edilicio, porque ustedes saben que mientras existan las casonas del 1900 de la colonia Berro, es muy difícil dar habitabilidad decente y digna para cualquier ser humano que allí se aloje, así como para otras instalaciones como el centro de ingreso, que en poco tiempo va a sufrir una modificación de impacto. Por lo tanto, los centros tienen un perfil determinado de acuerdo a la clasificación de ingreso, y según ese perfil, donde se trata de hacer una progresividad en algunos casos, y tenemos también el grupo de mayores de 18 años, también con otra problemática totalmente diferente. Tengamos en cuenta también que hoy día la comisión de delitos está centrada en la franja de los 17 años. Por lo tanto, nosotros estamos administrando privación de libertad de mayores de edad, lo cual no debería ser así. La mayoría de los países han progresado a sistemas intermedios de 18 a 25, con programas específicos para esos adolescentes adultos, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene los de 18 que cayeron antes. Más los de 18 que retornan al sistema después de haber pasado por instancias de cárceles de adultos. Por lo tanto, eso nos complejiza, pero para eso hay un centro particular. ¿Y por qué vuelven los de 18 que ya pasaron por adultos? Porque si ha quedado un saldo de pena o de medida socioeducativa por alguna circunstancia que puede haber sido en el pasado de fuga o de no cumplimiento de una medida sustitutiva, y hubo una comisión de delitos ya con 18, primero van a cumplirla en la parte adulta y luego el saldo de pena retornan con nosotros quizás muchos años después de haber estado, y bueno, eso complejiza mucho el trabajo con los adultos. Porque además ya traen la mala experiencia de la cárcel de mayores, ¿no? Exacto. Hay un consenso en cambiar esa situación. Yo pienso que en poco tiempo quizás se pueda lograr. Pero bueno, en esto que específicamente me preguntó de las áreas recreativas. Exacto. Bueno, se abrió una franja de actividades interesantes. Hoy el deporte está con fuerza en el sistema. Se introdujo el rugby, bueno, el fútbol con muchas actividades, pero hacen canotaje, hacen salidas, hacen paseos a las termas, a Piriápolis, a la playa. ¿Pero eso está habilitado a todos, incluso a los que han cometido delitos? Bueno, todos cometieron delitos. No, pero delitos graves, ¿no? Depende la altura en que esté y la cercanía a su egreso. Por lo tanto, hay un informe de otra cosa que creamos, que son las juntas de tratamiento, que antes no existían dentro de cada centro, un poco para sacar esta cosa media patriarcal que tenían los centros originariamente, donde reinaba el director del centro y todas las decisiones giraban en torno a esa dirección. Esto se abrió para dar otra organización, otra transparencia y para desmistificar un poco ese poder que se centraba en una sola persona, y es la Junta de Tratamiento quien deriva al juez un informe sustanciado y fundamentado, donde dirá y pedirá los permisos correspondientes para las salidas que son recreativas, deportivas, o para los convenios educativos laborales que los hacen ir y volver, obviamente. Pero adentro el deporte es para todos, digamos. El deporte es para todos, las áreas recreativas están muy expandidas, muy variadas, porque el sistema se abrió a la comunidad. Tenemos muchas organizaciones trabajando con nosotros, tenemos muchos convenios, pero bueno, esto depende del perfil de cada centro. Hay horas de ocio en las cuales... ¿Cuántas más o menos? Y depende, bueno, por ejemplo, después del almuerzo fijo hay 2 horas en las cuales nosotros, también bajando el plan Ceibal, hemos entregado una Ceibalita o una Magallanes por joven. Eso ha reforzado mucho la parte educativa y entendemos que pueden usarla como cualquier joven en su habitación o en el patio o en el tiempo libre, por ejemplo, ¿no? O sea que hay un montón de elementos ¿conectados nuevos a internet? No, ¿O no? No conectados, no. Ya tienen el material para lectura y bueno, y juegos, digamos. ¿Qué porcentaje del tiempo, volviendo un poco a la pregunta original de Mauricio, pasan encerrados necesariamente en su habitación? Habitación no, celda, no sé. Sí, más bien tienen características de celda la mayoría de los centros, sí, no podemos decir. Sí. Vamos hacia habitaciones en la construcción del nuevo centro. Pero bueno, depende. Hay centros en los cuales el tiempo en celda puede ser la mitad del día, dependiendo del perfil del centro.
y de la dirección y del programa que se arme para ese centro. Pero todo esto es lo que nosotros vamos progresivamente cambiando para abrir, y donde la educación es el centro de la actividad, que es un mediodía de educación, rodeado de actividades que se hacen en un segundo turno, y bueno, y luego a partir de las 6, 7 de la tarde está en el centro. Usted dijo que antes le dijo a Búsqueda que esto era un infierno, ¿no? Sí, está documentado. No, yo sé, sí. Sí. Cuando habla del cambio, que todo esto cambió, sí. ¿se refiere a esto, a algún otro factor? Sí, sobre todo los contenidos de la privación de libertad. Nosotros encontramos una institución sin contenido de programa de rehabilitación, se llamaría, para la medida o de desarrollo de la medida socioeducativa. Y bueno, fuimos incorporando desde poner como centro de la educación una serie de programas y actividades internas y externas, y con diferente marcha, de acuerdo al perfil de cada centro, se van desarrollando. Tenemos también dentro del marco de la ley del voluntariado, hoy día voluntarios trabajando en el centro. Se anotaron este año 600 voluntarios, no ingresan los 600 porque no podemos gestionar 600 personas trabajando voluntariamente en actividades que son más de corte artístico recreativo. No, pero buena cosa que hasta tengan que elegir, que sobren, ¿no? De todas las edades, de todas las profesiones, son muy bien recibidos, nunca han tenido ningún tipo de problemas y están solos con los jóvenes en los módulos, en los patios, en todos lados. Bueno, siempre hay alguna resistencia, ¿no? A todos estos cambios. Hemos tenido, nosotros progresamos, innovamos y siempre se nos levanta alguna resistencia. Pero bueno, tratamos de hoy tener muchas mesas de diálogo, mucha información previamente a la presentación de algún proyecto o al inicio de algún proyecto. Y de a poco se van bajando algunas barreras. Siempre hay resistencia porque el cambio cuesta mucho. Sobre todo cambios que sacan a algunas personas de su zona de confort. Se ha determinado muchas veces que a través de investigaciones administrativas, sumarios, denuncias penales, que hay funcionarios que no pueden trabajar en trato directo y han tenido que ser ubicados en otras áreas que impidan ese trato directo tanto para el joven con la familia. Y bueno, y recordemos también que hubo una separación con el INAU, por la que nos convertimos en servicio descentralizado el 31 de diciembre del 2015. Antes era un desconcentrado del INAU, y hubo una separación de personal también. Nosotros quedamos repartidos en menos, digamos, pero también ha habido ingreso de gente en las áreas de seguridad, de trato directo, seguimos llamando. Creo que esto es una construcción a largo plazo. El cambio profundo y la refundación de este sistema no abarca un periodo solo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo. Y también los cambios y las modalidades y los ingresos con distintos perfiles que tiene la criminalidad hoy día, muy conectada al área adultos y con tipificaciones de delitos muy violentos, hace que tengamos que seguir permanentemente analizando y cambiando. ¿Cómo es la vida en un apartamento de un gran dormitorio sobre el puerto del buceo? ¿Cómo es la vida con piscina cubierta, gimnasio, sauna, plaza de juegos para niños y salones de entretenimiento? ¿Cómo es la vida en Forum Puerto del Buceo? Descubrilo. Solicita una entrevista de ventas y pedí un test living. Un día y una noche para probar la vida Forum. Podés mudarte hoy. Financia tu saldo con BBVA a tasa cero y hasta 60 meses de plazo. Contactanos en www.forumpuertodelbuceo.com/testliving. Términos y condiciones en forumpuertodelbuceo.com/testliving. Gabriela Fulco, y de los funcionarios que ingresan al organismo, abocados a atender a los menores privados de libertad, ¿qué formación tiene este personal? Bueno, en este periodo nosotros estamos pidiendo y progresando hacia un nivel que aún es mínimo, que es no el bachillerato completo, sino el tercer año de liceo. Primer ciclo. Primer ciclo. Quiere decir, a ver, este es un área muy compleja y muy sensible de trabajo, donde en todas partes del mundo y por recomendaciones también de los organismos de monitoreo de derechos humanos, el perfil debe ser una persona que tenga un bachillerato completo y agregue una especialización.
Nosotros encontramos básicamente a través de un relevamiento que pudimos hacer con el proyecto de Unión Europea de Justicia e Inclusión al ingresar en mayo del 2015, en ese relevamiento, más allá de que muchas personas no presentaron documentación ni quisieron decir cuál era su nivel de estudios, ni estaba registrado en ningún lado, muchas personas que no habían terminado la escuela y que ostentaban direcciones de centro. Todo eso ha cambiado, se ha modificado, por eso después nos critican de que hacemos muchos cambios de directores de centro, pero no podemos tener un director de centro con un perfil que no alcance ni siquiera la primaria. Por lo tanto, el mismo 27 de mayo del 2015 empezamos los cursos de capacitación permanente y continuos y de reciclaje, tanto para los que están como para los nuevos que van ingresando, con el objetivo de crear al final del periodo una academia, por lo cual ya tenemos un esbozo de currícula y se ha capacitado las áreas de seguridad, que se creó todo de vuelta al sistema, el área de seguridad, las áreas técnicas, administrativas, de gestión en general, está todo el mundo en permanente capacitación, tanto interna nuestra como externa, gracias a apoyo de cooperación extranjera, que trae especialistas. Ahora estamos con un proyecto de Eurosocial que va a traer a un español y una francesa a trabajar distintos tópicos que hacen a un grupo de personas que están en el sistema. Y así consecutivamente. En algún momento el Uruguay tendrá un nivel de gente para esta especialidad, teniendo en cuenta que a los menores de edad, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, hay que darle el mejor personal en cualquier área en la cual se esté trabajando con ellos. Por lo tanto, el bachillerato debe ser de rigor el piso mínimo para trabajar en un sistema como este. Son 1.500 funcionarios. Hablando de educación, una de las cosas que impactó ayer fue, de algún modo los planteos que usted hizo sobre la educación. Y decía, ponía el ejemplo de estos chicos que manejan muy pocas palabras, y hablaba de un caso, nombró dijo dos casos que llamaron más la atención, es decir, que son personas que solo saben escribir su nombre. En forma rudimentaria, con mucho esfuerzo. Y se les acreditó primaria terminada. ¿Cómo es eso? Sí, yo en ese momento, frente a estas detecciones, obviamente uno va al expediente de ingreso para ver con qué llega, con qué acreditación llega, y sí, tenían sexto año de escuela acreditado. Yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas sociales y fundamentalmente en el área de educación, porque eso genera un hándicap importante. Nosotros, ese joven tendríamos que insertarlo en estudios liceales, pero evidentemente, pero no se puede. Hay que ir más atrás y empezar con él a que sepa empezar por leer y escribir, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que ese tipo de situaciones que no son generales, pero dan cuenta de que tenemos algunas lagunas en este proceso de amparo y de detección temprana de situaciones de esta naturaleza para revertir esa situación y dar mejores oportunidades, ¿no? Quizás en esta cuestión de no saber ni leer ni escribir a los 16 años, evidentemente genera pocas posibilidades para que tenga un futuro. Pero es grave que se le acredite del Estado haber terminado primaria. Es una cosa por lo menos sorprendente, ¿no? Es sorprendente, yo creo que esa es la mejor definición, ¿no? Y que en función de cosas que se descubren, que yo creo que no hay que ocultar, hay que ponerlas arriba de la mesa para empezarlas a estudiar y analizar y mirar de repente en este momento los jóvenes que tienen menos de 13 años, que deberían estar cursando la primaria como mínimo, sexto año de escuela con 12 más o menos. Pueden haber otras situaciones en las cuales encontremos este tipo de problemas y intervenir a tiempo. Eso es lo importante. Yo creo mucho en que los problemas de la criminalidad necesitan mayor trabajo de prevención temprana y detección temprana de situaciones de violencia social y familiar, que son las que impactan más en las causales del delito y en el estudio y consecuencias que tiene y que nosotros detectamos cuando están ya en el sistema, ¿no? Fulco, frente a este panorama
complejo, empedrado. ¿Usted se dio por vencida frente a esta realidad? Como Para ha dicho nada, el sindicato. para nada. La máxima autoridad se ha dado por vencida. El No, sindicato de emitió ninguna manera. un documento diciendo que se había dado por vencida y diciendo que debía renunciar. Bueno, eso ha sido desde el primer día de trabajo, así que no me sorprende y va a seguir siendo, o sea, no nos debemos sorprender porque eso se va a repetir en el tiempo frente a cualquier situación de progreso, innovación o frente a situaciones de la realidad que uno menciona, que creo que éticamente tiene la obligación de mencionarlas para poder modificarlas. Y por lo tanto, bueno, los enojos continuarán. Pero usted no tiró la toalla, no es algo que no se entregó. preocupe. De ninguna manera, estamos firmes acá trabajando hasta el último día, con un muy buen equipo de trabajo, con una muy buena integración de directorio, y nada, seguir pensando el sistema. Para mí esto es un área de vocación en la cual ingresé con 22 años a trabajar y especializarme en el área de la criminología. Son muchos años de estudio. Y bueno, es lo que me gusta hacer, y bueno, he trabajado también como psicoterapeuta de niños y adolescentes en forma privada durante muchos años. Es mi especialidad, o sea que difícilmente tiré la toalla, porque creo que hay mucho para hacer, que se ha progresado mucho y bien. Respecto al área de los funcionarios, nosotros hemos creado un departamento de salud ocupacional. Nos importa cuidar al que cuida. Estamos pagando para que aquellos que no terminaron el ciclo básico lo terminen y tengan de futuro posibilidades laborales mejores dentro del sistema para ascenso y mejor ubicación, y bueno, se sigan especializando. Y también por obligación para nosotros levantar el nivel general, o sea que hay parte del presupuesto que lo estamos invirtiendo, pagando para que los que no terminaron el ciclo básico lo puedan terminar. Parece muy claro que hay resistencia, no solo usted, prácticamente todos los directores que han habido antes. Hay como un grupo de poder adentro de ahí adentro, y hay como una lucha de poder, digamos, entre los quienes quieren hacer cambios y los que están adentro manejando determinadas cosas en el sindicato, prebendas, no sé. Yo creo que a lo largo del tiempo y de muchos años, seguramente de décadas, se instalaron algunas situaciones que beneficiaron a algunas personas, y que perder esos beneficios a veces cuesta, ¿no? Y bueno, nosotros decidimos hacer un cambio importante, reordenar el sistema, analizar caso por caso de las situaciones, darle transparencia a la gestión. Esto es básicamente el combate a la corrupción, ¿verdad? Porque es otra de las líneas de trabajo fuerte de esta administración, que es combatir situaciones de corrupción. ¿Se encontró con situaciones de corrupción? Sí. Y bueno, sí, uno encuentra situaciones de corrupción. Yo diría, la corrupción no solamente el beneficio económico que se puede obtener por algo, ¿verdad? O el robo de carne y de alimentos de la institución, restando lo que los jóvenes puedan tener. Que es otra cuestión también que encontramos y que hoy se fiscaliza y se observa de otra manera y se penaliza también de otra manera desde el punto de vista administrativo. Situaciones en las cuales, bueno, yo en algún momento dije que nos habíamos encontrado con una especie de árbol genealógico familiar dentro del sistema, ¿no? Y me llama mucho la atención de haber encontrado familias enteras trabajando dentro del sistema. Entonces uno se pregunta en qué época de la historia del Uruguay y del tiempo se abrió esa puerta y se habilitó o no se supervisó el ingreso de familias enteras a trabajar, muchas en situación de dependencia, y que son funcionarios públicos y que ahí están. Uno no puede hacer otra cosa. ¿Y en algún momento se abrió esa puerta por parte de la administración? Yo me pregunto en qué momento se debe haber abierto para que la realidad muestre de que sí, la mayoría están emparentados. Hoy no, esa puerta está cerrada, digamos. Absolutamente, porque las condiciones de concurso y de ingreso son otras y se fiscalizan de otra manera. Y se hace firmar también un documento por el cual la persona
manifiesta si tiene o no tiene parientes adentro y en qué lugar del sistema están esas personas también. Claro, pero a los que entraron y son familiares y son funcionarios públicos no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Salvo Más que reubicar para que tengan lejanía entre sí, que no tengan una situación de dependencia jerárquica. ¿Y qué pasó con todos aquellos funcionarios de aquella situación que al final muchos fueron relevados, de aquella golpiza a unos chicos que habían... Ceprilli, el caso de Ceprilli. Sí. ¿Siguen siendo funcionarios todos ellos? Sí, la parte penal todavía no ha finalizado para una parte de esos 20 y pico de personas que allí estaban. Otros han sido absueltos por la justicia penal y en otros todavía está para cerrarse el sumario administrativo. Pero todos siguen siendo funcionarios, por ahora. Por el momento sí. Fulco hablaba de la corrupción. ¿Se han detectado también casos de abusos sexuales a menores? Están documentados del periodo anterior. Del periodo anterior a su llegada. Sí. ¿Usted está desde, recordemos? 2015. 2015. Mayo del 2015. Pero han habido algunas denuncias también en ese periodo en el cual, nosotros hicimos la correspondiente investigación. ¿En el anterior? En el periodo mío ha habido algunas presunciones de hechos similares que se investigaron y fueron a la justicia. ¿Denuncias contra funcionarios? Sí. De abusos de funcionarios con internos. Un cúmulo importante. Fulco, un fenómeno al que también nos estamos acostumbrando los uruguayos es del sicariato. Personas que son contratadas para matar a otras personas. ¿Se ha dado este fenómeno de sicariato entre menores? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, hay jóvenes que se autodefinen como sicarios. Es fuerte eso, ¿no? Por lo tanto, y eso complejiza una situación desde el punto de vista de la seguridad y una preocupación nuestra también al egreso de estos jóvenes por el riesgo que corren al salir de la privación de libertad. ¿Riesgo de que los maten, por ejemplo? Es una de las posibilidades. Sí, se dice que a veces, después de contratar a los sicarios, después que el sicario cumple con su función, lo matan como... Lo vemos en las películas, ¿no? Lamentablemente. Pero usted dice, hay menores que se autodefinen como sicarios, ¿así no? Sí. Yo soy sicario, fuerte, yo soy un sicario. Es como en la película, Sicario de Colombia, eran menores, ¿no? También, sí, acá juegan muchos factores que tienen que ver con toda esta cuestión de la aglutinación del delito entre adultos y jóvenes, el uso de los jóvenes para la comisión de determinados delitos, las pruebas, la prueba para ingresar, digamos, a un determinado grupo, pero también hoy día como forma de relacionamiento y de autodefinición, como forma de identidad para aquellos sobre todo que han vivido situaciones de mayor vulnerabilidad y no tienen nada, no han tenido nada, y que definirse y tener el perfil de sicarios en el barrio es como una identidad fuerte que la han adoptado por no haber llegado a más nada, ¿no? Desde el punto de vista familiar y social. Como un galón. Como un galón que además se identifica a través de determinadas marcas en el cuerpo. Fulco, hay muchos comentarios de la gente y muchas preguntas y algunos mensajes positivos. Hay María Luisa, por ejemplo, que agradece el programa, se dice, qué buena entrevista, da un poco de esperanza. Sí, gracias, que la entrevista da. Después a quien le pregunta. Hay que buscarla la esperanza, ¿no? Yo digo no, pero verdad, dice ¿no? que ella, ¿no? que lo que dice ella, ¿no? Y dice, quisiera preguntarle a la señora Fulco si existe algún tipo de estadística de cuántos menores que pasaron por el sistema al alcanzar la mayoría de edad vuelven a cometer delitos y otra vez son privados de libertad. No sé si existe esa estadística. No existe, estamos procurando crearla. Es importante para nosotros también porque es una forma de autoevaluar el sistema y los programas. Pero yo estuve en el otro lado muchos años, ¿no? Trabajando en el área de criminología con adultos. Y hay un sinnúmero de historiales criminológicos en los cuales la existencia, dentro de estos procesos de victimización temprana, nosotros marcamos también la institucionalización temprana
de estos jóvenes y su pasaje por distintas instancias de control social que evidentemente hacen que ahí se compruebe una reincidencia o un fracaso de las políticas en las áreas de institucionalización. Vuelvo un casillero atrás brevemente Sí. Sobre el tema de los sicarios. Te decía, incluso se hacen marcas en el cuerpo que lo identifican como sicarios. ¿Qué tipo de marcas son? Sí, hoy todas esas cosas tienen una movilidad muy grande, ¿no? Lo que uno puede haber detectado como marcas identitarias en el cuerpo, Capaz que ya cambió. mencionadas por ellos, ya puede haber cambiado en este momento, porque así como se fragmentan los grupos en la comisión de delito, porque todos quieren, a ver, no todos, pero la tendencia es a ocupar el lugar del más fuerte, y por eso los grupos se fragmentan para poder tener otro grupo donde ser el líder, digamos, ¿no? Y ahí también hay una cuestión de identidad que necesitan por sí mismos. Por ejemplo, rasparse la piel con una toalla, con algo áspero, deja determinada cicatriz que es distinta a otras, que parece una mancha, pero es una cicatriz un poquito definida, o sea, eso hasta que sangre, y eso cuando cicatriza, esa es la marca. Hoy día puede ser otra cosa, pero bueno, el año pasado era eso, en fin. Se ha discutido, ya estamos pasados tiempo, están esperando los tres contertulios, Perdón. pero se ha discutido si en Uruguay existen o pueden existir maras o pandillas. Por ejemplo, el director de policía advirtió sobre esa posibilidad. Creo que fue el fiscal Díaz que el otro día dijo que en realidad lo que existe son familias. Usted que está directamente así, maneja, ¿usted ve señales que existan pandillas o potenciales maras aquí? Sí, yo digo que hay a ver, es como, es la evolución de las maras y las pandillas hacia algo muy particular que tiene que ver con nuestra cultura, con la cultura del Uruguay. Por lo tanto, acá lo que se ve, básicamente lo que yo mencionaría sería la conformación de determinados grupos de jóvenes que delinquen por sí mismos o en combinación con grupos de adultos, y esos grupos se subdividen. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa subdivisión de grupos que no son muy numerosos por lo general y que actúan en forma independiente? Bueno, es una forma de pandilla, es una forma, pero quizás no tenga las características y el accionar de todo lo que bajó de Centroamérica, donde en El Salvador y adaptadas Honduras. a nuestra realidad, Sí, es a la eso. uruguaya. Y eso se mueve, lo que hace también, desde el punto de vista de la seguridad de la investigación, mucho más difícil, porque además cuando se subdividen esos grupos, a veces también, a pesar de haber pertenecido a un tronco común, entran en conflicto. Por lo tanto, eso se complejiza a la hora de la investigación. Muy Los bien. internos no tienen teléfonos celulares. No, salvo cuando se ingresan teléfonos. ¿Cómo se ingresan teléfonos? Cuando bueno, Clandestinos. pasan clandestinos, claro. Y de ahí se confiscan, siempre hay requisas y se confiscan teléfonos, porque nosotros todavía no tenemos tecnología para ¿Bloquear? No bloquear, sino no tenemos escáner, en fin, son cosas que recién en cuando este la cuarto gente entra. año tengamos en cuenta que solo ingresan las familias, lo puede haber ingresado un funcionario también, eso ha pasado, también, así como se habrá que trabajar con los padres o con las familias, en general el que sea el referente, cuando son los que es la vía de mayor ingreso de la droga, la propia familia. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, nos queda un libro arriba de la mesa porque hay toda una serie De de medidas no medidas. privativas, Bueno, que es no en lo que privativas. estamos trabajando Si le parece, fuertemente. para la parte 2 lo Bueno. dejamos. Las Le medidas dio a no búsqueda. privativas. Una línea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medidas? Estamos no hablando de un nuevo modelo que ofrezca más garantías y Sí. que sea unificado. Hubo una mesa de trabajo que consensuó este modelo con el apoyo de UNICEF para estandarizarlo a nivel nacional. Antes el trabajo en medidas no privativas estaba muy fragmentado en cuanto al modo y la intervención, y eso no ofrecía garantías a los jueces, por lo tanto se restringía mucho el otorgamiento de la medida no privativa. Este modelo va a permitir una apertura mayor
Y, o sea, que puedan cumplir la pena fuera de la digamos, con de la trabajo prisión. comunitario, con resarcimiento a las víctimas, con reparación del daño a la comunidad, con un montón de programas, y es lo que ha demostrado a nivel mundial que baja mucho más la reincidencia que la institucionalización. Muy bien. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Gabriela Fulco, presidenta del INISA, por haber estado con nosotros. Gracias. Creo que fue muy ilustrativa la entrevista, Mauricio. ¿Nos deja el librito? Sí, nos claro, quedan claro. muchas preguntas, nos queda el librito. Y bueno, gracias de nuevo. Estamos enseguida con la polémica de hoy, con nuestros tres, Mercedes Vigil, Álvaro Unchaín, Nicolás Guigú, nuestros tres polemistas.